Bien, abre tu Biblia en Mateo capítulo 7. Vamos a leer los versículos 7 al 11. Es la porción que estaremos viendo el día de hoy. Estamos acercándonos ya al final del Sermón del Monte. Próxima semana lo vamos a concluir. Después de la porción que veremos el día de hoy, son realmente puras conclusiones, contrastes que hace Jesús acerca de decidir vivir de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado en el Sermón del Monte, ya que somos hijos de Dios. Quiero decirte eso. El Sermón del Monte es para discípulos y nos muestra el cómo vive una persona que ha creído en el Señor Jesús en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 7. Versículo 7, dice de esta manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, rogándote que tú nos guíes, Señor. Hables a nuestras vidas, Señor. Transformes con el poder de tu Espíritu nuestras vidas. Te lo pedimos esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, 2 veces en el mismo Sermón del Monte se habla acerca de la oración. 2 veces. De hecho, en el capítulo 6 vimos aquí en Semilla 2 enseñanzas sobre esto. Desde una acerca del cómo orar, unido a cómo ayunar y cómo dar, pero también hablamos acerca del Padre Nuestro. Y ahora Jesús vuelve a tomar el mismo tema. ¿Qué sabemos? No precisamente del Sermón del Monte, pero ¿qué sabemos acerca de los discípulos y la oración? Bueno, sabemos una cosa, que los discípulos se acercaron con Jesús a decirle: enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó. Sabemos que es algo que el discípulo debe de aprender. Y creo que es algo esencial para el discípulo esto, aprender acerca de la oración. Pero también hay otro pasaje que es muy famoso acerca de los discípulos y la oración. Aquella vez cuando más adelante en nuestra historia Jesús va al Monte de los Olivos a orar, donde Él es arrestado. Le dice a sus discípulos: velad y orad. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se qué? Se durmieron, ¿ok? Se durmieron, ¿no? Si alguien estaba dormido, oír eso lo debe haber espantado. Se durmieron. No, yo no estoy dormido, ¿no? Los discípulos se durmieron en vez de velar y orar. Cuando se acerca Jesús, les dice: ¿no pudieron velar y orar conmigo 1 hora? No. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, les dijo Jesús. Y se apartó a orar de nuevo. Cuando regresó, los encontró otra vez dormidos. Entonces ahora nos damos cuenta. Es algo que tengo que aprender, pero es algo difícil de hacer. Incluso cuando alguien como Jesús me pide que ore con Él, en ocasiones no lo puedo hacer. Jesús mismo lo dice: la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que eso es alguna de las cosas que sabemos. Aquí en el Sermón del Monte, como es la segunda ocasión que lo menciona, esto me habla de un énfasis en esta tarea de la oración. Es algo importante, pero también me muestra que es algo que nos tienen que insistir en hacer. Sí, claro, Jesús aquí nos está insistiendo y ahorita vamos a ver acerca de esto. Evis Carballosa en su comentario dice: el Señor no enseñó a sus discípulos cómo predicar, pero sí les enseñó cómo orar, porque saber hablar con Dios es más importante que saber hablar a los hombres. Estoy completamente de acuerdo con él. ¿Estás de acuerdo con él? Es más importante hablar bien con Dios, hablar con Dios, saber cómo hacerlo. En Mateo capítulo 6, en la primera parte que enseña sobre la oración, en este sermón, Jesús nos enseña cómo hacerlo. Nos dice que oremos no para ser vistos por los demás. No se trata de eso la oración. Nos pide que oremos no mecánicamente, usando vanas repeticiones.
Pero también nos explica que orar no es para informar a Dios, ya que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Es que orar no es para informar a Dios, no es para darle instrucciones a Dios, ni siquiera es para impresionar a Dios. Eso no es la oración. ¿Qué hemos visto en el Sermón del Monte? En el Sermón del Monte hemos visto cómo Dios nos llama a los creyentes, a sus hijos, que forman parte del reino de los cielos, a ser diferentes. Nos ha enseñado a cómo vivir en el reino de Dios. Y algo esencial que un discípulo debe aprender es esto, la oración. ¿Por qué le piden los discípulos, enséñanos a orar? Y creo que encontramos varias razones. Una, porque Jesús oraba. Por eso le pide, enséñanos a orar, porque lo veían orar. Oraba en la mañana. Marcos 1:35 nos dice que aún no amanecía, aún estaba oscuro el día y Jesús se levantaba para apartarse y orar a su Padre. Pero también hay otras porciones donde nos habla de cómo Jesús, después de un largo día de trabajo, de ministerio, de servir en los lugares a donde iba, se apartaba para orar después de momentos así. Incluso hay un momento en que se la pasó toda la noche orando. Dice, y oró durante la noche. ¿Qué hizo al siguiente día? Él eligió a los 12 que iban a estar con él, que conocemos como los apóstoles. Es que frente a una decisión complicada, difícil, importante, digámoslo así, Jesús oraba. Es un ejemplo de oración. Lo vemos orar en su angustia, en el momento de más angustia, cuando sudaba gotas de sangre, cuando sentía que su alma estaba triste hasta la muerte, oraba. Y oraba incluso estando en la cruz del Calvario. En la cruz, colgado en la cruz, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es un modelo de oración y de quien podemos aprender a orar. ¿Tiene algo que enseñarnos en esta porción? Claro que sí. Nos va a enseñar varias cosas. Lo vamos a dividir en 4 cosas que aprendemos en este pasaje. Lo primero que aprendemos es, hazlo. Mira lo que dice el verso 7 y 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. 3 palabras que nos invitan a orar. Pero más que una invitación, es un mandato a orar. Cada verbo tiene un tiempo y un modo. El tiempo de estos verbos es el presente, el modo es el imperativo. Es que no es una sugerencia, es un mandato. No nos está invitando a orar, nos está mandando a orar para invitarlo a Él a intervenir en nuestra vida, en nuestro día a día. Y lo primero que vemos aquí es hazlo. Eso, hazlo, ora. Entonces, si te gusta anotar, pon número 1, hazlo, ora. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pide, busca, halla, hazlo. Simplemente hazlo. ¿Razones para hacerlo? Creo que hay 2 razones que podemos mencionar. Muchas razones, pero ahorita me gustaría mencionar 2. Una, porque tenemos acceso para hacerlo. Lo que vino Jesús a hacer en la cruz del Calvario es abrir un acceso al lugar santísimo. Dice en Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22. Ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por ese camino nuevo y vivo, a través de su sacrificio, a través de su carne. Entonces podemos acercarnos a orar, tenemos acceso. En Efesios capítulo 2, verso 18 me dice que tenemos entrada por el Espíritu al Padre. Es que es una buena razón, tenemos acceso. Incluso se nos invita a acercarnos con confianza. En Hebreos 4, verso 16 lo dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y recibir gracia para el oportuno socorro. Hagámoslo, hazlo. Primer punto, hazlo porque tienes acceso. Esa es una buena razón. Otra razón puede ser esta: porque lo necesitamos. Sé que esta parte nos cuesta trabajo. Pedir ayuda nos cuesta trabajo. Incluso en cosas simples, ¿no? Ahí está tu esposa viéndote batallar con algo y dice, pide ayuda, y tú, no, yo lo puedo hacer, ¿no? O quién no se acuerda de su papá manejando y perdido porque no tenía guase.
Nos vivimos en una época donde podemos traer el mapa en nuestras manos y se va moviendo, nos movemos en el mapa, ¿no? Pero antes no era así. Y entonces tenías que pedir dirección. Oye, es por acá, no es por acá. Pero ¿por qué no le bajaba la ventana nuestro papá para preguntar? Creo que la respuesta es orgullo. No nos gusta pedir ayuda. Pero cuando se trata de la oración, necesitamos vencer ese orgullo y venir y acercarnos a Él. A veces se nos acaba el orgullo cuando estamos completamente rodeados, con problemas, con circunstancias. Ahí cuando acudimos, cuando comúnmente decimos nos llega el agua al cuello. Mira cómo oró Josafat, el rey Josafat, cuando le llegó el agua al cuello. Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 12, está una parte de esta oración que hace Josafat cuando ve que los ejércitos enemigos ya lo tienen completamente rodeado. Y lo que hace es reconocer esto. Mira lo que dice, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros, ¿qué dice? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Primer paso, reconocer, necesito ayuda, no tengo fuerzas. Pero también checa la segunda parte. Dice ahí, no sabemos qué hacer. ¿No? ¿Lo puedes decir conmigo? No sabemos qué hacer. ¿Lo decimos otra vez? Nunca hago esto, pero vamos a decirlo. ¿Te parece? No sabemos qué hacer. ¿Okay? ¿Ves que es fácil decirlo? ¿No? Pero nuestro orgullo nos cuesta trabajo decirlo. Pero podemos acercarnos con el Señor y decirle, no sé qué hacer. Hey, al final tienes acceso. Y si necesitas misericordia y gracia, la puedes encontrar delante del trono, delante de su trono. El orgullo nos aparta de la oración. Nos aparta. Un comentarista dice, Satanás no puede detener la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Cuando oramos, Satanás ya no puede detener la respuesta, pero sí puede detenernos a nosotros de orar. Así es que el primer punto es, hazlo, ora. Aquí está Jesús diciendo, pide, busca, halla. El segundo punto es esto, hazlo con pasión, hazlo con entusiasmo. ¿Por qué digo esto? Porque incluso lo dice 3 veces, pide, busca, halla. Y luego, no conforme, lo repite otra vez. Porque todo aquel que pide, todo aquel que busca, todo aquel que halla, estas 3 palabras están diciendo lo mismo, son equivalentes, pero al mismo tiempo nos muestra un progreso que me habla de esta pasión. Hazlo con pasión. ¿Qué significa pedir? Pedir significa rogar, requerir, implorar. En inglés es la palabra ask o preguntar. Pedir, simplemente es eso, pedir. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra con respecto a la oración. Lo vimos en Mateo capítulo 6 en el versículo 8. Mateo 6, verso 8 dice de esta manera, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros, ¿qué dice? Le pidáis. Antes de que ustedes oren, antes de que pidan, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pedir en el Nuevo Testamento está relacionado con esto, con la oración. Incluso 2 versículos, Juan capítulo 14, versículo 14. Juan 14, 14. Dice Jesús así, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pedir. Juan 15, 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedir está relacionado con la oración. Pero eso es como un primer paso. Pide, implora, ruega. La segunda palabra, buscar, me habla de inquirir. Es como un aumento en esta intensidad. Inquirir, requerir, o incluso se puede traducir como demandar algo. Ahora, lo vimos, esta palabra buscar, hace un par de semanas, cuando hablamos acerca del afán, la angustia, el afán
de qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestir. ¿Recuerdas? Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscar es como dar un paso más en la intensidad. No solamente pedir, sino buscar. Incluso buscar en el Nuevo Testamento varias veces aparece acerca de buscar a Jesús o seguir a Jesús. Es un poco más intenso, pero aún más la tercera palabra, llamad. Todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento tiene que ver con tocar la puerta. Incluso Apocalipsis 3:20 dice Jesús estas palabras: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estoy tocando la puerta. El mismo Jesús ahí mismo dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él. Tendré comunión con él. Así que llamad me habla de tocar a la puerta, de tocar. Hay un progreso. Pide, busca, llama. Pero por lo tanto hacemos esto. Hazlo con pasión, hazlo con intensidad. Me da una razón también en esta porción. Hay una promesa. El que pide, dice Jesús, se le dará. El que busca, dice Jesús, hallará. El que llama, dice Jesús, se le abrirá. Hazlo con pasión, esperando una respuesta, ¿no? Nadie hace una llamada esperando que no le contesten. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué llamas? Porque estás esperando que te contesten. Es así de simple. Bueno, el día de hoy ya casi nadie llama. Mi esposa se molesta porque dice: llámale, ¿no? Yo le mando un WhatsApp, ¿no? Y así como que nos comunicamos ahora, ¿no? Entonces mandas un WhatsApp. A menos que no quiera que sepas que ya vio tu WhatsApp, ¿verdad? Porque ya lo configuró así para que no le parezca la palomita azul. ¿No odias eso? No, no es cierto. Perdón. Hay gente que, bueno, así lo pone, ¿verdad? Pero mandas un WhatsApp y no aparece la palomita azul. Entonces, ¿qué haces? Pues mandas otro. Hey, no, te estoy mandando un mensaje, ¿ya lo viste? ¿No? Pues no, si no lo ha visto, pues tampoco va a ver el siguiente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues llamas, ¿no? Le llamas, estás insistiendo, estás haciéndolo. Debo confesar que yo tengo otra técnica con mi esposa a veces. No solamente le mando un mensaje, no solamente le llamo, le pongo ahí encontrar teléfono. Como están ligadas nuestros teléfonos, puedo ver dónde está, puedo picarle encontrar teléfono. ¿Y qué sucede? El teléfono emite otro sonido distinto, más, ¿cómo se dice? Pues más agudo, y entonces ella ya sabe que le estoy llamando porque lo tiene en vibrar, ¿no? Perdón, así lo hago yo. A lo mejor ya te di una idea, perdón, chicas, perdónenme. Pero ¿qué es lo que quiero? Pues quiero que me conteste. Por eso insisto, hazlo, ora, pero ahora también hazlo con pasión, con entusiasmo, esperando una respuesta, porque Él dice que va a responder. Lo tercero es: hazlo con pasión y persevera. No solamente ora con pasión, ora perseverando en la oración. Y eso es lo que vemos también aquí. En otras versiones, este versículo lo dice de esta manera, mostrando que hay una perseverancia, porque perseverar en la oración pone a prueba tu pasión, pone a prueba tu entusiasmo. En la NTV, por ejemplo, dice así: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Así está escrito. Sigue haciéndolo, continúa haciéndolo, persevera en hacerlo. En la paráfrasis, Palabra de Dios para Todos, en esta traducción, lo dice de una manera que me gustó mucho. Dice: no se cansen de pedir, sigan buscando. Y esta última me gustó más: llamen a la puerta una y otra vez. Entonces, cuando tú tocas la puerta, la primera vez, tocas hasta no queriendo que los vecinos abran, ¿no? Entonces tocas y tocas, quedito. Cuando no te abren, ¿qué haces? Tocas un poco más fuerte. Cuando te anda del baño, pues ya, tocas desesperadamente porque quieres que te abran. Así, necesito orar con pasión y perseverar en la oración. Hay un momento en que Jesús enseña acerca de la oración
enseña acerca de cómo es necesario orar, pero también dice y no desmayar. En Lucas capítulo 18 hay una pequeña parábola ahí que Jesús cuenta acerca de una mujer que es viuda y que va con un juez que es injusto. Un juez, dice ahí, que no temía a Dios, pero tampoco respetaba a los hombres. Pero a esta mujer le habían hecho algo y ella va con el juez para que le hagan justicia. Y dice el texto que este hombre, mira lo que dice en Lucas capítulo 17, perdón, Lucas 18, en el versículo 5 dice ahí: sin embargo, porque esta viuda, esas son las palabras del juez, que no teme a Dios, que no tiene respeto a hombre, dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia, ¿no? Entonces este hombre está desesperado, dice: insiste, ya me va a agotar la paciencia, entonces mejor le haré justicia. Bueno, eso es un contraste negativo de algo positivo en Dios, porque Dios no es un juez injusto. Mira lo que dice en el verso 7 ahí mismo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Tú no eres una viuda molesta, eres uno de sus escogidos. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? Necesidad de orar siempre y no desmayar. Incluso Jesús pregunta: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Necesito fe para orar? Claro, necesito acercarme confiando en que Él está ahí y que está escuchando mi oración, y más ahora que Jesús me está mandando que ore, que lo haga insistiendo, que lo haga con pasión, que lo haga perseverando. Perseverar en la oración. Perseverar no solo pone a prueba tu pasión, no solo pone a prueba tu entusiasmo, pone a prueba tu devoción. Porque de repente lees aquí: ¿se tardará en responderles? Y algunos de nosotros podríamos decir: yo le he pedido algo al Señor y se ha tardado. Y a veces eso es lo que nos hace detenernos en continuar orando. Pero creo que ese es el hecho que nos debe de motivar aún más para orar y perseverar en la oración. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Hazlo con pasión y persevera. Número 4, hazlo, ¿no? No nada más lo hagas con pasión, no nada más lo hagas y perseverar, sino hazlo con la perspectiva correcta. Mira lo que dicen los otros dos versículos que leímos al principio. Los 3, del 9 al 11. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿No? Al leer esto, lo que Jesús está intentando es mostrarnos la perspectiva correcta para la oración. Y nos pinta un cuadro simple, muy sencillo. Un hombre, cuando su hijo le pide pan, le pide pescado, ¿qué es lo que le da? Pues pan, pescado. No le da algo que sea malo para su hijo, sino que le da aquello que sabe que va a beneficiar a su hijo. Y entonces Jesús hace el contraste, igual que con el juez injusto. Bueno, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Esta es la clave en esta frase. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? La lección es simple y clara. Nuestro Padre Celestial ha de responder como lo haría un Padre terrenal, pero todavía hará mucho más. No solamente responde, no solo dice cuánto más dará cosas, sino dice dará buenas cosas. El Señor da lo que es bueno y lo que es beneficioso para sus hijos. El Padre terrenal, aunque es malo,
está dispuesto a dar a su Hijo aquello que es de beneficio, pan y pescado. El Padre Celestial es un juez justo. Todo lo sabe, sabe de que tenemos necesidad, nos dará lo que es bueno, cosas buenas. Ahora, cuando vemos, estamos en el final del Sermón del Monte. Estamos cerrando el Sermón del Monte. Y Jesús nos está diciendo, pide, busca, llama. Entonces está cerrando el mensaje, porque el resto del capítulo lo veremos la próxima semana y está llegando a conclusiones, está poniendo el punto final, está advirtiendo. Va a hablar del camino estrecho, del camino ancho, va a estar hablando del cimiento al escuchar su palabra y ponerla por obra o no ponerla por obra. Nos va a hablar de esas cosas, pero aquí está cerrando el mensaje y está diciéndonos, ora. La perspectiva correcta, Dios está dispuesto a dar cosas buenas, a bendecirnos con cosas buenas, como el Padre, dice el Salmo 103, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Sabe que somos polvo. Él se compadece como un padre se compadece de los hijos. Pero pensemos en esto, ¿acaso Dios nos ha dado cosas buenas? Sí, claro, ¿no? Rápidamente, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha, ¿qué dice? Dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos ha dado Dios? Ha dado a su Hijo. Claro que nos da cosas buenas. Era importante darnos a su Hijo, claro, porque sin su Hijo, al venir a esta tierra y morir por nuestros pecados, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿qué dice Efesios 2? En Efesios 2, en el versículo 4 y 5, nos dice, ¿no?, pero dice, como Dios es rico en misericordia, si en algo es rico Dios, es en misericordia. Dice, con su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Qué nos ha dado? Vida a través de su Hijo. Claro que el Señor sabe dar cosas buenas. Él no ha escatimado ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo ha entregado por todos nosotros. Anota este versículo, Romanos 8:32. Romanos 8:32. Dice precisamente eso. El que no escatimó, dar a su propio Hijo, entregándolo por nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él? ¿Qué dice ahí? Todas las cosas. Yo sé, creo que me estás entendiendo, ¿no? Estoy hablando de cosas espirituales. Pide, busca, llama, ¿no? ¿Qué nos enseñó acerca de las cosas terrenales? No nos enseñó Jesús acerca de los tesoros en el cielo frente a los tesoros en la tierra. Aquí no está hablando de cosas materiales, aun cuando, creo yo, Dios también nos bendice con cosas materiales. Pero creo que aquí en el cierre del sermón está hablando de cosas espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, es que llevamos meses estudiando el Sermón del Monte. ¿Estás de acuerdo? Meses. Y nos ha dado, ¿no?, zapes celestiales. Digo, perdón por la palabra, pero nos ha dado de pedradas. Porque al decirnos que somos hijos de Dios, que somos sus discípulos, en el Sermón del Monte Jesús ha puesto por orden las cosas y nos ha mostrado, hey, eres sal de la tierra, eres luz del mundo. Pero la luz no se esconde, ¿no? Y la tierra, cuidado con que se haga insípida, porque ni siquiera va a servir para que la pongan en el camino, ¿no? Pero luego empezó a mostrarnos a través de la ley de Dios de qué nos está hablando. Está dándonos a entender lo que la ley decía, ya que los religiosos de esa época bajaron el estándar. Hemos hablado de todo esto. Y entonces cuando se trata de la ira, dices, yo no he matado a nadie. Sí, pero si le has dicho fatuo, eres culpable de juicio.
Oh, es mi corazón. Necesito un cambio en mi corazón. Yo no he adulterado con nadie nunca. Y dice Jesús, no, pero si has mirado a una mujer para verla con lujuria, entonces has cometido adulterio. Y dices, se trata del corazón. Y una y otra vez nos ha hablado acerca de esto, de los enemigos que nos dijo, ¿no? Nos dijo, has escuchado, ama, ¿no?, a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. ¿Y que tu enemigo no es tu prójimo? Y vimos toda una reunión hablando de eso, de cómo necesitamos amar a nuestros enemigos, bendecirles, incluso hacerles bien, ¿no? Y luego llegamos a la parte que pues dominamos más o menos, somos cristianos, pues se trata que oramos y también pues ayunamos y también damos. Pero de repente Jesús dice, no, pero no lo hagas para ser visto por los hombres, hazlo en casa, a solas, donde nadie te ve y solamente te ve Él. ¿Y qué pasó con nosotros? Lo estamos haciendo mal. Y así paso a paso, de repente estamos todos ansiosos. ¿Y qué comeremos? ¿Qué beberemos? Jesús nos dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Ya mejor no hablamos de la semana anterior, ¿verdad? No juzgues, para que no seas juzgado. Y dices, no, pues me pidió que me sacara la viga que no alcanzo a ver y con la que he dado de golpes a aquellos que quiero ayudar y aquellos que estoy juzgando. Entonces Jesús dice, no, saca la viga de tu ojo y entonces verás bien. No, pero yo ni siquiera me quería involucrar en esta iglesia. Vengo de otra iglesia, salí muy lastimado, llego a esta iglesia, lo que menos quiero es andarle viendo, ¿no?, la paja en el ojo de mi hermano. Y de repente Jesús te dice, no, sí, involúcrate, saca la viga y vas a poder ver bien, porque tienes que ayudar a tu hermano. Entonces yo creo que al llegar aquí están todos así de... Y Jesús solo dice, pide, busca, llama, hazlo insistentemente, hazlo y persevera, hazlo sabiendo que Dios es tu Padre y que te va a dar buenas cosas. Entonces creo que ese es el contexto de esta pequeña oración. Aquí no está diciendo, pide lo que quieras y yo te lo voy a dar. No, pide lo que necesitas para vivir conforme a mi palabra, conforme a uno que es llamado luz del mundo y sal de la tierra. O sea, nada más para rematar, ¿no? ¿Qué les dijo Jesús al final de Mateo capítulo 5? Bueno, creo que es Mateo 5. Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si no te tropezaste con esa, hijo, mano. O sea, todos necesitamos ayuda para poder vivir de acuerdo a lo que Jesús nos pide aquí. Y Jesús simplemente dice, pide, porque el que pide se le dará. Busca, porque el que busca va a hallar. Llama, pero toca una y otra vez, sabiendo que te van a abrir. ¿Okay? Acompáñame a Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11 está esta misma enseñanza, Lucas capítulo 11, donde Jesús, es precisamente ahí, en Lucas 11, donde los discípulos se acercan con Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Y les enseña a orar conforme a lo que ya aprendimos, el Padre Nuestro, ahí en Mateo capítulo 6. Pero después de enseñarles así, dice esto mismo, ¿no?, de pedir, buscar y llamar. Ahí está en el verso 9. Verso 9 y 10 es prácticamente lo mismo que leímos en Mateo capítulo 7. Pero ve cómo termina aquí. En Lucas 11:11 vuelve a decir lo mismo. Si tu hijo te pide pan, ¿le dará una piedra? ¿Algún padre que está aquí presente haría eso? No. ¿Algún padre que está aquí está presente, si tu hijo le pide pescado, le da en lugar de pescado una serpiente? Pues no. Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Claro que no. Y entonces termina diciendo así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El Espíritu Santo a los que le pidan. Ya entendí que tengo que pedir. Ya entendí qué es lo que tengo que buscar.
Ya entendí qué es lo que tengo que hacer al estar llamando e insistiendo y tocando una y otra vez. Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad, como tú esperas que yo viva. Según el contexto, pide ser diferente. Pide ser sal que mantenga su sabor. Pide ser luz, que los demás vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Si soy un enojón, pide: Señor, necesito controlar mi ira, no puedo hacerlo sin ti. Si batallas con pecado sexual, pide al Señor, pide de su espíritu. Si me la paso prometiendo porque ya nadie me cree, mi sí no es sí, es sí tal vez, pide al Señor: Señor, ayuda y controla mi forma de hablar y mi forma de relacionarme con los demás. Pide eso. Si batallas con orar porque oras solamente cuando están todos viéndote, pide: Señor, yo quiero orar estando a solas contigo. Si te das cuenta que tu corazón está mal porque te das cuenta de que tu tesoro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón y estás buscando solo cosas terrenales, o te das cuenta que tienes dos dioses, pide de su espíritu. Convénceme, Señor, guíame a la verdad, porque aquel que pide el Espíritu Santo, dice, vuestro Padre Celestial se lo dará, si tú lo pides. Si me la paso afanado, pide: Señor, no quiero afanarme más, quiero que tú seas mi prioridad, quiero que tú seas mi prioridad. O sea, el Sermón del Monte, una de las cosas que nos muestra es eso: tienes que ser diferente como creyente, como discípulo. Pero también me muestra que si no hay una ayuda sobrenatural para hacerlo, no lo puedo hacer. Entonces pide esa ayuda sobrenatural, pide esa fortaleza que el Espíritu Santo te puede dar para vivir conforme a su palabra, ¿no? Entonces lo veo claramente, veo a Jesús diciendo todo eso y todos con cara así de y Jesús dice: pide, se te dará, busca y hallarás, toca una y otra vez y se te abrirá, porque el Señor está dispuesto a darte buenas cosas, su espíritu, si tú se lo pides. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por llegar a este momento en el que nos damos cuenta que te necesitamos. Señor, a través de la enseñanza del día de hoy nos has dado buenas razones para venir y orar y hacer aquello que tú nos estás pidiendo al final de este sermón. Señor, tenemos acceso a tu presencia, tenemos acceso al lugar santísimo, podemos acercarnos a tu trono y alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, necesitamos reconocer que te necesitamos, Señor. Reconocer que te necesitamos, que no podemos solos. El poder decir: no sé qué hacer, porque tú sí sabes, Señor. Y Señor, y la promesa que nos das de que tú darás, que vamos a encontrar, que vas a abrir. Señor, nos has dado suficientes razones para acercarnos en oración a ti. Pero Señor, más que nada, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, vivir conforme a la que tú nos has enseñado, necesitamos de tu Espíritu, Señor. Te pedimos de tu Espíritu, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.